Toda escultura abre hoy una ventana a la historia de un bragadense que amó Bragado, triunfó en Europa, especialmente en Francia, Juan Carlos Aznar. Este bragadense que pisó las calles de Bragado y continuó amándolo, hizo un legado hacia el centro cultural, allá por el año 2000. Dos pinturas que él las denominó el Malón. Estas pinturas, por ciertas circunstancias que desconozco, están aún sin colocar en el centro cultural. Yo las identifiqué en la escuela municipal, hoy, antes nuestra querida escuela número 1, y hemos informado al señor intendente estas circunstancias y solicitado que se incorpore al patrimonio artístico del centro cultural, por la calidad de las pinturas y para dar cumplimiento a este mandato de este bragadense que allá en el lejano Francia nunca se olvidó de este Bragado. Entrevistamos entonces, para abrir esta puerta, a la familia de Juan Carlos Aznar, una parte de la familia de Juan Carlos Aznar, para conocer esa intimidad, esa relación en ese pintor y su Bragado natural. Estoy en el domicilio de Andrés Salvador Aznar y su señora Soledad Rodríguez. Juan Carlos, primo hermano mío, o sea, hijo de un hermano de mi padre. Él se fue muy temprano de acá de Bragado, se fue a los 8 años, se fue a vivir a Buenos Aires con toda la familia, o sea, lo llevaron porque él era muy pequeño. Ya de jovencito entró a trabajar en Editorial Abril. Acá, cuando estaba en Bragado, es una anécdota para decir, ya dibujaba, pero dibujaba en las veredas de tierra con un palito. Lástima que el testigo se murió también, que era Ramón Alessandrini, que vivía muy cerca de la casa de la hermana, porque él cuando venía acá paraba en lo de Iribarren. La señora de Iribarren era prima hermana mía, o sea, la hermana mayor de Juan Carlos, y vivían en la calle Alén, casi llegando a Núñez. Ahí en la vereda esa, que eran tierras, y la vereda y la calle, ahí con un palito dibujaban los dos, porque Ramón Alessandrini también era un eximio dibujante, que nunca sobresalió porque no se dedicó a eso, pero lo hacían juntos. Bueno, te vuelvo a repetir, a los 8 años se fue a Buenos Aires y empezó a trabajar en la Editorial Abril cuando era muy jovencito. Muy jovencito, era una persona de un corazón muy grande y muy bohemio. Tal es así que no sé exactamente cuántos años tenía, 15 o 16 años, se fue a recorrer el Amazonas solo. Y volvió nuevamente a Buenos Aires a seguir trabajando en la Editorial Abril. Tal es así que en el año 2000, cuando visitó Bragado, vinieron de la Editorial Abril y pararon aquí en Bragado mientras él estuvo, porque lo tenían en una gran consideración. A Francia se fue a los 21 años. Cuando nosotros nos casamos con mi señora, que nos casamos en el 61, él vino de paseo y nos fue a visitar justamente porque nos estábamos por casar, nos fue a saludar y regresó a Francia. Después estuvo muchos años allá sin venir, pero siempre acordándose de Bragado. Tal es así que él decía que si él estuviera en sus manos hacer un puente que cruzara desde París hasta Bragado, no dudaría en hacerlo, porque era un enamorado, y ya vas a ver que en todos lados está mencionado, en toda la obra está mencionada Bragado. Sí, efectivamente, esa relación la ha manifestado en muchas obras que tiene, y tuvo exposiciones a partir del año 1964 hasta el
2000, que él falleció en el 2003. En el 2003, hasta el 2003 hizo exposiciones realmente. Yo tengo después vamos a ver un currículum de él. Creo que tengo uno que está hasta el 2003, uno hasta el 1993 seguro. Hizo exposiciones, hacía exposiciones, tenía un atelier permanente, en exposición permanente en Rotterdam. Sí. Porque es medio difícil, el francés no lo conozco bien, Rotterdam. Ahí tenía exposición permanente. Y simultáneamente exponía en Nueva York. Viajaba permanentemente y en los dos lados fuimos considerados, y las pinturas de él eran fueron muy valorizadas, sobre todo en Japón. Tenía muchos clientes de Japón que le venían a comprar especialmente las obras a París, iban a París, ¿no? Evidentemente. Sí, como una ratificación lo que me dices, en el año 72 hizo un álbum con Cortázar, de tal suerte que esto marca la dimensión artística que ha tenido Juan Carlos. Yo lamentablemente la obra que él hizo con Cortázar no la pude recuperar, creo que la tiene una de las hermanas que vive, porque era una familia muy grande que han fallecido ya varios, y no la pude localizar, pero es realmente una obra de arte. Son páginas, láminas de más o menos 40 centímetros de ancho por 60 centímetros, con un dibujo cada una de Juan Carlos Aznar y un escrito de Cortázar en cada una. O sea, cada una es una obra de arte. Una obra de arte por los dos partícipes, ¿no es cierto? Te imaginas que ahora estamos conmemorando los 100 años de la ciudad. Así es. Discúlpame, Coco, me interesa para la comunidad que nos cuentes un poco cuáles fueron las condiciones de ese legado, de esas dos obras que hizo Juan Carlos al municipio de Bragado. Bueno, mira, primeramente te quiero decir que no son dos obras realmente, son dos lienzos, pero que se juntan y forman una sola obra, que se llama, él la tituló El Malón. Claro, es una composición. Es una composición, exactamente, que la tuvo muchos años guardada él, porque ahí en el currículum después te vas a dar cuenta cuando la pintó, y porque el destino ya era para Bragado. Lo trajo en el año 2000 haciendo un contrabando de obras de arte, porque de Francia no dejan salir nada. ¿No es cierto? Y en esa oportunidad estaba el intendente Orlando, nos une una amistad pueblerina, y yo se lo presenté, a él le cayó muy bien y prácticamente se radicó en la municipalidad porque iba todos los días a charlar con él y con todos los empleados. Y entregó la obra sin lamentablemente hacer ningún papel, no hay nada escrito del legado. Bueno, pero la intención, digamos, estuvo manifestada. Sí, estuvo manifestada, y para que esa obra fuera, cuando se terminaba el cine Constantino de reconstruir, fuera a parar ahí, porque se sabía, o se suponía, o se había hablado que iba a haber un lugar especial para las obras de arte, como creo que existe, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, el Centro Cultural tiene todas las condiciones para acoger esta obra, y bueno, la Asociación Florencio Constantino ha solicitado que se la incorpore a ello y deje de estar peregrinando, lamentablemente. De hecho, nosotros creemos que es una obra que le va a agradar a los bragadenses, porque tiene una connotación con un pasado muy real, que es el pasado de los actos, digamos, beligerantes de los indígenas manifestados a través del Malón, ¿no? Son unos dos cuadros, o uno, donde está manifiesto esa fuerza de esa actitud de esos pueblos. Coco, una palabrita más y cerramos esta entrevista, porque perfecto, el tiempo nos corre. Bueno, yo lo que quiero es que anhelo profundamente que esto se realice y que llegue ahí, porque era el deseo de mi primo, al cual amo. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Sáez Visión, de Jorge Lorenzo Sáez.
especialista en baja visión. Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Lograr una sociedad más justa es responsabilidad de todos los trabajadores. Es el mensaje del Sindicato Empleados de Comercio y Afines de Bragado y Alberti. Siempre junto a sus afiliados. En Argentina encontró la inspiración primera, trazando líneas en el suelo, como un mensaje premonitorio del futuro. El sol de México dio lugar a las tortillas mágicas, una pintura auténtica, plagada de símbolos, signos y grafitis, un abecedario inventado para la libertad de las formas y las ideas. Aznar recorrió un universo de sensaciones antes de reencontrarse con el poder de la línea. Lo precedieron sueños, angustias, períodos de incertidumbre y ayuno. Y curiosamente, será el arte precolombino, la pintura primitiva la que lo remitirá a la fuente de sus pensamientos, condición de las almas determinada por su vida interior. Juan Carlos Aznar estuvo en Bragado. El hecho no es casual y se debe a que la fiesta provincial del caballo lo convocó para que expusiera parte de sus trabajos. Se fue muy joven a Europa y terminó por radicarse en Francia. Esa vieja musa inspiradora de vasta influencia en lo pictórico, al punto de haber engendrado artistas que la hicieron querible y eterna. De allí vino Aznar, y con él hablamos de su historia, de sus pinturas y de sus sueños. Yo reconozco que es un micromundo el mundo del arte, no es muy poca gente que se dedica al arte. Y después está la gente que, digamos, que lo aprecia, digamos, y que reconoce a los pintores 100 años después. De ahí es su miedo a Modigliani y a Francia. Bueno, el problema de Modigliani es eso, que es un gran artista, pero murió. Yo no sé si fue culpa suya, porque cuando uno empieza a tomar es responsable, o a drogarse es responsable, ¿no? Pero digamos que a mí me daba miedo París porque las condiciones. Yo cuando llegué a París ahora era una miseria total. Yo llegué, 5 años después empezaron lo que llaman, allá se llaman los 30 maravillas, que son los 30 años de crecimiento, ¿no? Pero cuando yo llegué la gente pagaba un café, apoyaba la cabeza en la mesa y se quedaba a dormir toda la noche ahí. Y cuando se llenaba el bar, los que venían tenían que dormir debajo de los autos. Había todavía consecuencias de la guerra en el año 59, cuando yo llegué, fin del 59. Y eso era tremendo. Después la gente se mataba en las calles. No le tocó la mejor época, ¿no? La gente se mataba en las calles. Y yo me acuerdo que iba a mirar el diario a ver qué decía. Y tardaba en leer porque no entendía el francés. Y atrás mío estaban las ametralladoras, los tipos ametrallándose. La gente, digamos, vestida normal, ¿no? De los civiles con ametralladoras, muy impresionante. Y estaba la guerra de la OAS contra el FLN. A los pobres comerciantes, uno los despanzurraban porque no le daban plata a la OAS y a otros porque no le daban, ¿no? Y fue tremendo, fue el último año de la guerra con Argelia, la liberación de Argelia. Y pasamos por eso, yo pasé con una inocencia que ahora me da un miedo enorme, ¿no? Y tenía un amigo que se llamaba Moyano, que es un gran dibujante, ahora vive en Santa Fe, en Estados Unidos, que salió a la calle porque quería comprar cigarrillos y lo agarró la gendarmería. Y dijeron, ¿usted de dónde viene? Él dijo Argel, y entendieron, no lo dejaron terminar porque creían que era argelino. Y cuando lo fuimos a buscar ya tenía la cara hinchada de la paliza que le estaban dando, se había olvidado el pasaporte. Le quiso decir argentino, pero estaba con miedo y le entendieron argelino.
Y era duro eso. Y en un momento, pero yo estaba en la pintura, descubrí un movimiento que se llama Nueva Figuración, que coincidía con lo que yo pensaba, lo que yo quería hacer, con todo lo que tenía encima, mismo sin saberlo, con el subconsciente. Y salió ese premio que me dio la oportunidad de hacer lo que me pasaba por la cabeza. Y salió, entre otras cosas, este cuadro que está atrás mío, que era el rato de la Sabina, o el Malón, o la carga de caballería, todo el mundo. Por eso yo lo llamaba composición. Pero evidentemente eran ecos con mi padre íbamos por Trenquelao, los toldos, y yo tenía conciencia que había una lucha por el territorio muy fuerte acá, ¿no? Eso, mismo si era chico, uno se da cuenta. Aznar aborda la pintura desde su temperamento místico. Dicen los franceses que su obra está inmersa en el mundo de las sensaciones, de la percepción pura. Sus personajes, como la vida, aparecen imprecisos o provistos de un humor agridulce. Las historietas de su infancia en la Argentina fueron las que detonaron esta desmesura de las formas y la imagen, una evolución necesaria en el crecimiento del artista. Aznar, este fue el portal hacia el arte. Sí, es lo que me permitió quedarme en París, y conocer gente, y fue consecuencia de un concurso que me invitó un amigo que todavía participa conmigo en el grupo El Eslabón Perdido, y bueno, está ligado a Historia de Bragado. Acá está, por ejemplo, la preparación, ¿no? La preparación de los bosquejos preparatorios de Gran Cuadro. Y los estudios de composición. Claro, y ahí están los personajes. Toda una tarea previa, ¿no? Si quiere ser un poco didáctico, el proceso es eso, empieza por cosas realistas y se va poco a poco deformando, siempre tratando de guardar la armonía, ¿no? Porque no se trata de deformar artificialmente, tiene que tener un sentido. Y aquí es un poco descriptivo el proceso, ¿no? Yo quería hacer caballos y los estudié primero realistas y después esto debe estar influenciado un poco por Uccello, me imagino, por ese tipo de caballos. Claro. Eso por Goya, no sé. Sí, y necesariamente la evolución del artista a partir del realismo necesita ir deformando, ¿no? Sí, siempre guardando una armonía que a veces el público tarda años en darse cuenta, pero a la larga es lo que salva un cuadro, porque el peor enemigo de la pintura es el tiempo. Cuando un cuadro es malo, en 10 años tiene 90 años, y el cuadro de ese pintado hace 90 años cuando tiene calidades de hoy. Eso es una característica de todos los pintores. El pintor mismo se da cuenta y el público, porque quiere decir que no pasa. Y yo he tenido experiencias de cuadros que me interesaban y de pintores que me interesaban y después desaparecen, porque no es un... Bueno, todo el mundo lo sabe, el mundillo que está en la pintura lo sabe, ¿no? El público a veces tarda en darse cuenta, pero es natural, ¿no? Que uno cuando no está en una especialidad no percibe todo de entrada. Ahora, la gran ventaja que tuve yo con esto fue afectiva, porque estaba solo en París y de pronto conocí gente que me estimulaba. Bueno, entré incluso en galerías importantes, entré joven. Además, el gobierno francés me dio un atelier magnífico, muy accesible, en fin. De la crítica, pues yo representé también a Francia en bienales, el Bienal de Jóvenes, todo eso. Yo estuve en el pabellón francés varias veces y bueno, y esa es la historia hasta ahora, ¿no? Y siempre pensé que este cuadro, por ejemplo, nunca lo quise vender, el grande, y le han pasado cosas increíbles que a lo mejor cuando sea viejo le contaré, y me parecía que el destino era Bragado. Siempre tuve esa intuición, ese cuadro, digo, no, esto, porque ¿para qué ganar un dinero más si no lo necesito? Y este cuadro está ligado a una división fundamental de mi vida, ¿no? Y que todo eso está muy ligado a mi formación esencial, porque yo aprendí todo en Bragado, es decir, la parte artesanal, pero no en el sentido
digamos, de rebajar a la artesanía, al contrario. Lo que tiene de bueno el dibujo clásico, realista, es que a partir de ahí se puede hacer todo. Sin eso siempre va a haber debilidades. Es el gran secreto, por ejemplo, de Picasso, que dibuja como Rafael y pinta como los chicos. Ese es el gran secreto del artista. Deduzco que es posible que el destino final de este cuadro sea Bragado. Para mí yo estaría encantado, ¿no? El problema es que me acepten, que lo acepten, porque yo lo que hice en toda esta exposición es tratar de dar una imagen de marca de Bragado, que la gente vea y diga esto es de Bragado, sobre todo los gauchos, ¿no? Por eso no puse paisanos, puse paisanos de Bragado, porque pienso que el patrimonio que puede obtener Bragado es muy importante. El futuro está lleno de incertidumbres, yo sé que pueblos cercanos aquí han desaparecido y la única manera de salir adelante es tener una defensa con su propio patrimonio, como hacen los pueblos, por ejemplo, de Europa, que se mantienen y cada uno tiene lo suyo de hace 500 años y la gente va, se acerca porque sabe que en tal lugar hay tal cosa, ¿no? Aznar, y una forma de defender el patrimonio cultural de los pueblos es esto que usted ha hecho también. Sí, yo traté de hacer un prototipo, digamos, una cosa que sea de Bragado, con toda la imaginación que se pueda agregar, pero que esté ligado. Por eso, incluso por eso, me interesó que sea un pensamiento hacia Estanislao del Campo, que no por nada su personaje principal se llama Laguna, un paisano del Bragado. Y eso es una cosa irreemplazable si uno lo aprecia, es decir, las cosas valen por el valor que uno le da, ¿no? Y para mí es muy importante que el personaje principal del Fausto, que es una joya mundial, sea un paisano de Bragado. Sí, señor, y retomo lo que usted decía recién, refiriéndose a la defensa del patrimonio cultural, ¿no? Sí, yo le voy a dar un ejemplo que es un poco anecdótico, pero está el queso Camembert, que es famoso en todo el mundo. Y Camembert tiene el queso y una carrera de bicicletas que se llama el doble Camembert. Y siempre escucho doble Camembert, me acuerdo doble Bragado, ¿no? Y es una cosa muy importante para Camembert tener, por ejemplo, la carrera de bicicleta. Y lo mismo que es muy importante tener una laguna como esta, por ejemplo. Y si a eso se le agrega la vida cultural, mejor todavía. Una última, Bragado, ¿qué significa? Y yo nací. No hay otra. Yo puedo decir que nací 10 kilómetros más allá, pero no es verdad. Y en general el artista lo que busca es la verdad, no es ni siquiera la notoriedad. La notoriedad es una cosa que pasajera, pero el lugar donde uno nació no, porque hay una combinación de elementos que hizo que yo sea lo que soy de acá. Yo puedo ir a otros lados a mostrar mis habilidades, pero eso no es la verdad es lo que uno es. Aznar se define como un defensor del patrimonio cultural. De hecho, este viaje a su Bragado natal lo confirma en esa tesitura. Vino a reencontrarse con antiguas formas de su niñez, con los espacios perdidos, con el silencio del campo, con los personajes que aún lo acompañan desde sus pinturas. Prefirió el terruño antes que una importante convención de artistas en Europa. Son gustos que se puede dar a alguien que, como él, ya exhibió sus obras en el Museo de Arte Moderno de París, en la Galería du Monde de Roma, en distintos salones de Bruselas, Rotterdam, Dinamarca, Barcelona, Nueva York, Estocolmo, Luxemburgo, Milán, Alemania y decenas de lugares que constituyen la meca de todo artista. Es de Bragado y lo recibimos como un soplo de aire fresco, como una necesaria expresión cultural que nos enorgullece y nos trasciende.